Hola conjuritos y conjuritas. Amantes del terror. ¿Cómo les va? Hoy, les vamos a contar las historias de terror reales que no los dejarán dormir. No puedo esperar para asustarlos. Muajajaja. Empecemos. La niña fantasma. Cuando yo era niña, mi familia y yo vivíamos en una casa muy pequeña que era rentada. Mis papás dicen que todos los días, en la madrugada, me levantaba a jugar yo sola y los despertaba con mis risas. Cuando ellos me preguntaban qué estaba haciendo, yo les respondía: juego a las comadritas con mi amiga. Ellos dijeron que pensaban que solo lo hacía por molestar y que seguro estaba celosa de mi hermana menor, pues la encontraban llorando en dirección a donde yo estaba. Sin embargo, después de cambiarnos a nuestra nueva casa, un tío se mudó a la pequeña casa de renta. Y resulta que, un día, uno de sus hijos menores fue con mi tía y le pidió 2 panes. Y cuando mi tía le preguntó: ¿por qué 2? Él respondió: uno es para mi amiga. Resulta que mi primo se quedaba a dormir en el mismo cuarto donde yo dormía con mi hermana y presentaba los mismos síntomas que yo. También se despertaba en las madrugadas a jugar con la niña. Cuando yo jugaba con la niña, tendría entre 3 y 5 años. No lo recuerdo realmente, lo único que sé es que también veía la sombra de un señor por las noches. Aquello sí me daba un poco de miedo, pero realmente nunca me incomodó. La viuda del tamarindo. Cuando era niña, mi abuela me contó una historia que me puso los pelos de punta, ya que este ser aún se sigue apareciendo en Manabí. Se trata de la viuda del tamarindo. Mientras me iba a dormir, mi abuela, como de costumbre, me contaba feas historias diciendo: cuando yo era niña, vivía en Manabí cerca de un río. En ese tiempo, no contábamos con el servicio de energía eléctrica. Solo nos alumbrábamos con velas de cera en la oscuridad. Tampoco teníamos carros, ni las calles estaban pavimentadas. Era un campo donde vivía la gente campesina y humilde. Habían pocos habitantes en ese lugar. Recuerdo que en ese entonces yo tenía 10 años de edad. Una madrugada escuché que afuera, en el río, lloraba a lo lejos una mujer buscando a su hijo. Sin darle importancia, yo seguí durmiendo en mi cama. Pasadas esas cosas, llegó la segunda noche. Se escucharon por segunda vez los gemidos lejanos de una mujer. No dándole importancia, en ese momento me incliné al otro lado de mi cama. Pero era imposible dormir a causa de los gemidos de aquella misteriosa mujer. Cuando de pronto escuché los aullidos lastimeros de los perros. Los gatos maullaban asustados de una manera tan horrorosa. Nunca había escuchado unos maullidos semejantes al de estos gatos. Las vacas se orinaban e inclinaban su cabeza para no ver. No soportándolo más, comencé a mirar por la rendija de mi casa. Y vi a lo lejos, en el río, cerca de un árbol de tamarindo, cómo se paseaba una vela azul que volaba en la orilla del río. Lo más sorprendente es que la vela se subía y luego bajaba de aquel tamarindo. Después de 1 hora de estar mirando, se escucharon unos gritos aterradores de unos hombres que estaban cerca de aquel lugar. En ese momento, mis padres se levantaron y también todos los vecinos. Yo también me levanté para ver qué había sucedido. Y una vez afuera, vi a 2 hombres que estaban tirados en el suelo. Entonces, entre todos los vecinos y mis padres,
socorrieron a aquellos hombres y les preguntaron qué les había sucedido. Una vez que recuperaron la conciencia, aquellos hombres dijeron lo siguiente: Vimos en el tamarindo a una mujer de negro. Estaba de espaldas, llorando. Nosotros nos acercamos, preguntándole qué le sucedía. En ese momento, al voltear el rostro a aquella mujer, vimos a una calavera, con los ojos de fuego. Y de su boca salía un hedor a muerte. Nosotros gritamos de horror, y nos desmayamos de miedo. Cuentan que aquella misteriosa mujer desapareció en la oscuridad, con una risa macabra, dejando un enorme hedor a podredumbre. El espíritu. Quiero contarles una de tantas cosas que me pasaron, cuando yo tenía como 14 años. Un día, con mi mamá, llevábamos ropa al fondo de mi casa. Cerca de ahí, se encontraba una casa de mi tío. Más en el fondo, estaba la casa de mi tía, pero esta se encontraba abandonada. En aquella casa abandonada, solo había un ventilador y una cama de 2 piezas, parada, cerca de la ventana. Entrábamos a la casa de mi tío a dejar la ropa. Pasamos un máximo de 5 veces, yo miraba todo el tiempo, cómo se movía sola la cama, con la luz, y el ventilador, pero mi mamá nunca lo veía. Cuando llevábamos la última ropa que faltaba, yo le dije a mi mamá: Ma, mira la ventana. La cama se mueve sola. Ella, rápidamente me tomó del brazo, y me llevó hacia delante de mi casa, avisando a toda mi familia. Cuando fuimos todos, la cama, la luz, y el ventilador, ya no se movían. Estaba todo apagado. Luego, una de mis tías, metió la mano en la ventana, para abrir la puerta. Pero algo, la empujaba desde adentro. Después de 20 minutos, llamaron a un sacerdote. Este, tiró agua bendita, y luego dijo que en la casa, estaba un espíritu. Hoy, gracias a Dios, nunca más he vuelto a presenciar cosas como esa. La sábana. Todo empezó a las 7:08 p.m. Yo había estado en el sillón de mi casa, tapado con una frazada y una almohada. Decidí ir a mi cuarto, y entonces, fui a sacar todo del sillón, tomé lo que estaba en él, fui a mi pieza, y lancé primero la almohada, que quedó sobre la cama. Luego, lancé la frazada, que quedó colgando del costado, y enseguida empezó a caer sobre algo invisible, con forma humana. Cayó lentamente, hasta que terminó de caer. Pero en el suelo, por debajo de la sábana, no había nadie. Unos minutos después, mi mamá pasó una cosa rara, que deja uno, supuestamente para eliminar la energía negativa. Cuando lo pasó por la pieza, se rompió una de sus cadenas, haciendo que aquel objeto se cayera. Nunca nos explicamos qué fue aquello. Pero hasta la fecha, hay eventos que me siguen pasando, como escuchar respiros, cuando estoy solo en la habitación. Yo paro de respirar, para saber que no soy yo, y en efecto, no lo soy. No sabemos si nuestra casa está bendita, porque la compramos en construcción. Pero lo que me dio miedo, fue que en la casa, habían muchísimos gatos muertos. En el horno, la heladera, e incluso, uno en el patio, atravesado con un cuchillo, y no miento. De verdad, aquello daba miedo. ¿Y qué les han parecido estas historias? Pues yo opino que son realmente perturbadoras, escalofriantes, y misteriosas. Sí, son como para ir al psiquiatra. Puedo recomendarles al mío, si gustan. Jejeje. Bueno, pues ya saben, pueden dejarnos sus preguntas, para ir con el psiquiatra de Dobby. Les harán descuento, por mayoreo. Muajajaja. Mientras tanto, esto ha sido todo por el momento. No se olviden de nuestro próximo cumpleaños, el 17 de julio. Nos escuchamos en el siguiente video. Hasta pronto.